En los países de tradición católica, en otros también, nuestra historia moderna es realmente una historia de guerra, o entre religiones o contra la religión. El occidente europeo es un continente en su historia básicamente antirreligioso. La monarquía absoluta, que creó las guerras de religiones durante 2 siglos por lo menos, con una violencia increíble entre protestantes y católicos, fue después seguida por el triunfo de lo político de una monarquía o república, no importa, y un proceso constante de marginación o eliminación. Estoy exagerando un poco, no tanto, porque la imagen opuesta al occidente, el viejo continente cristiano, ya es una visión muy aceptada, muy difundida, entonces no hay ninguna necesidad para defenderla. Yo creo que la historia política, la historia intelectual y en gran parte la historia social son claramente dominadas por el movimiento antirreligioso, anticristiano y con algunas reacciones violentas o no violentas, en el caso de su país varias veces violentas de las fuerzas religiosas, pero las fuerzas religiosas interviniendo más como expresión religiosa de fuerzas que no son básicamente religiosas sino sociales, políticas, etc. o militares. El caso de Francia es un caso extremo y muy conocido. 2 siglos de guerra alrededor de la escuela, no la escuela del pueblo, sino la escuela de la clase media, lucha entre la escuela católica, la escuela laica para formarlo, como decía Jules Ferry, los cuadros de la nación, y es una guerra que llega a su expresión extrema en el momento del caso Dreyfus, y la Iglesia Católica con el ejército, con la parte más conservadora y nacionalista de la opinión pública, son un bloque contra la nueva clase media, contra los intelectuales, contra los judíos, etc. Es una lucha política. El aspecto religioso es importante, más simbólico de una tradición, yo no diría nacional, yo diría una tradición del poder social traducido en poder político de las élites basadas en la riqueza de la tierra o a veces de otros sectores, en el caso francés de la tierra, ya no importa. Pero insisto, recuerdo que la historia del mundo occidental es una historia política. Hemos aprendido a pensar el mundo con categorías políticas a partir de Machiavelli, o Thomas More o Jean Baudin, a partir del momento en el cual, como dice el otro, murió Dios, es decir, que las categorías religiosas dejaron de ser las categorías más significantes para construir una visión de la sociedad. Y durante 2 o 3 siglos hemos vivido con categorías estatales, políticas, y ustedes saben también como yo que todos los grandes autores tratando de los problemas sociales hablaron de filosofía política o del derecho, y hasta Tocqueville y parcialmente Stuart Mill, que cambió después, durante de Hobbes a Rousseau, etc. La manera de pensar es en una manera política. Las categorías más
centrales, más útiles, son las categorías políticas. La religión tiene un papel o subordinado, o marginado, o eliminado. Y eso es el segundo momento, después que voy a comentar de una manera un poco distinta, y el gran cambio, a partir del siglo XIX, en el caso francés, digamos, en pocos meses, en el año 48, en Inglaterra, un poco antes, un poco después, de 40 a 60, se produce la transformación básica de nuestra sociedad moderna, que es de eliminar o subordinar las categorías políticas a categorías económico-sociales, lo que Marx y los liberales explicaron muy bien. Y a partir de ese momento el gran problema es la autonomía de la sociedad civil, del capitalismo, del sistema económico, no importa todas estas palabras desde el punto de vista son sinónimas. Y en este caso, ya a partir de mediados del siglo XIX, el mundo religioso tiene un papel muy limitado. Y en ciertos casos, no todos, se es tan debilitado este mundo religioso que se identifica a fuerzas de resistencias o fuerzas de lucha antimoderna, antisocialista, antinacional, etc. Todas cosas que conocemos bien, en España mejor que en otras partes, en Francia también, en Portugal, en muchas partes.